Bueno, en este video lo que quiero ver es la parte de la regresión lineal por mínimos cuadrados, ¿vale? Bueno, esto es de la parte de también de la parte de interpolación, de cómo obtener entonces una ecuación a partir de ciertos puntos que se tengan, pues, no sé, graficados o que se tengan tabulados, unos valores dentro de una tabla. Y a lo mejor también, siempre digo, a lo mejor, los tienen graficados sin ningún problema, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es tener una cierta noción de estadística muy básica, que es, por ejemplo, conocer lo que es la media aritmética, también la desviación estándar con respecto a la media, y también, por ejemplo, que es la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Esto lo pueden ustedes ir revisando posteriormente. Entonces, les decía, si nosotros tenemos unos ciertos datos, ya sea graficados o tabulados, que por ejemplo tenerlos así, que tenemos ahí unos puntos, si yo quiero obtener una función que permita describir perfectamente su comportamiento, entonces lo que se puede hacer es, como habíamos visto en la parte de la interpolación, es obtener un polinomio de grado n, cuando yo tengo n más 1 puntos, para que la curva resultante toque cada uno de estos puntos, ¿no? Sin embargo, utilizar esta parte de interpolación puede llegar a dar como resultado, tal como dice aquí, polinomios muy complejos de orden n, no lo sé, orden 10, orden 12, orden 15. Y esos computacionalmente son muy tardados, o bueno, no tardados, sino computacionalmente lo que generan es de que la computadora entonces va a trabajar de más, digamos, ¿no? Ustedes intenten evaluar un valor de x elevado a la 5, donde x, no sé, valga 200, entonces van a ver, es muy tardado, incluso cuando van a tener valores de x al sexta, menos 0.58 de x a la cuarta y así sucesivamente. Entonces eso computacionalmente es muy tardado. Creo que ya les había también enviado un video acerca de la complejidad computacional, que es lo que se busca, ¿no? Entonces ir quitando, hacer algunos algoritmos que sean lo más eficiente posible y que sean rápidos y no utilicen tantos recursos de la computadora, tanto del procesador como de memoria, ¿va? Entonces, bueno, para eso se puede entonces optar por encontrar una línea recta que pase o se aproxime lo más que se pueda a cada uno de estos puntos. Por ejemplo, tener una línea que sea así. Y lo que se va a hacer es minimizar la distancia entre esa línea y cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por eso se llama regresión por mínimos cuadrados. Si ya vieron, no le hagan caso, porque seguramente ya observaron entonces que es una regresión por mínimos cuadrados. Minimizando se quiere decir que se va a utilizar entonces una recta que se minimice. Eso que acabo de decir, pero lo acabo de decir. No sé qué se metió al audio del video, pero creo que ya lo limpié. Entonces, bueno, les decía, para lograr dicho objetivo, lo que se puede hacer entonces para obtener esta recta, o más bien para obtener esa recta, es algo que se llama regresión por mínimos cuadrados. La idea es tomar entonces la ecuación de una línea recta que va a ser y igual a a0 más a1x, o puede ser b más m por x, que es como seguramente la conocen, más una e, donde este es el error entre el modelo y las observaciones. El que se quiere entonces minimizar es esa e, ese valor de la e, el coronavirus. Ahora, el criterio para el mejor ajuste consiste entonces en minimizar la suma del cuadrado de los residuos entre el valor observado o medido y el valor calculado o modelado. Entonces, teniendo esta ecuación, lo que se va a hacer es, se quiere entonces disminuir los valores que están medidos, más bien la suma de los valores medidos o de los valores que están tabulados o los valores que están graficados, menos los valores que yo estoy ajustando por medio de esta recta, puede ser, ¿no? Todo eso debe estar al cuadrado, ¿sale? Que va a estar representando entonces a este error E,
si se dan cuenta, o más bien el cuadrado de este error E. ¿Sas? Entonces esta diferencia de cuadrados se puede entonces ajustar por medio de esta ecuación de la línea recta. Y entonces, para delimitar entonces o determinar los valores de A0 y A1 de esta ecuación que estamos buscando, de esta recta a la cual queremos ajustar nuestros datos, se obtiene de la siguiente forma. En primer lugar, voy a derivar entonces la ecuación de la recta entre cada uno de los coeficientes. O sea, se voy a obtener la derivada de esta SR con respecto de A0 y la derivada de SR con respecto de A1. ¿Sabes? Para obtener un valor así similar a esto que tenemos aquí, ¿no? Esta voy a simplificar entonces, o la simplificación que se hace de este símbolo de sumatoria es de que siempre las sumas se van a efectuar desde 1 hasta n. Dije sumatoria y siempre he dicho que eso está mal dicho, ¿sale? Entonces van a obtener aquí las derivadas. Si igualan entonces las derivadas a 0, se obtendrá entonces el SR o error al cuadrado mínimo. Por lo que las ecuaciones van a quedar como algo así. La suma de y menos la suma de A0 menos la suma de A1 por xy. Y esta de aquí, ¿no? Ahora, dado entonces que la suma de A0 es n veces A0, se puede expresar las ecuaciones como esta forma. A estas ecuaciones se les llaman ecuaciones normales y se deben de resolver de forma simultánea. O sea, simple y sencillamente vamos a tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A0 y A1 son nuestras incógnitas, ¿sale? Por tanto, se pueden obtener entonces estas ecuaciones al despejar de manera muy sencilla, ¿no? Esto. Este va a ser entonces, si se dan cuenta, las medias de X y de Y. Y ya vamos a obtener entonces A0 y A1, ¿no? Despejando estos valores de manera muy sencilla. Se puede obtener que el error estándar estimado está descrito por S de Y de X, el valor de la raíz cuadrada de SR entre n menos 2. Este subíndice Y sobre X designa que el error es para un valor predicho de Y correspondiente a un cierto valor particular de X sobre el eje de las ordenadas o de las abscisas, ya ni me acuerdo cuál es cuál, pero de la X, para pronto. ¿Va? Entonces, así, simple y sencillamente, si ustedes quieren programar esto, podrían programar esto y entonces encontrar la solución. Pero lo ideal es obtener estas ecuaciones que están aquí, ¿no? Y finalmente obtener entonces el error estándar del estimado con esto. Y ya. La diferencia entre ST y SR cuantifica la mejora o reducción del error por describir de los datos en términos de una línea recta. Entonces, en vez de un valor promedio como se tiene por acá. Entonces, la magnitud de esta cantidad depende de la escala y la diferencia se normaliza a ST para obtener este R cuadrado. Este R cuadrado es muy muy importante para cuando se hacen este tipo de aproximaciones por mínimos cuadrados, ¿va? ¿Por qué? A este se le conoce entonces como coeficiente de determinación y R es el coeficiente entonces de correlación, que también correlacionados van a estar mis datos con mis valores ajustados, ¿sale? En un ajuste perfecto, SR, fíjense muy bien, esto sí lo tienen que memorizar total y completamente. SR, este que tengo aquí, debe de ser 0 y R cuadrada debe de ser 1, ¿sabes? Entonces, el ajuste más perfecto que existe va a ser cuando SR tiende a 0 y cuando R y R cuadrada tiendan a 1, ¿va? ¿Sale? Entonces, esto lo deben de tener muy en consideración. Entonces, como ejemplo, tengo estos datos. Tengo X de 1 hasta 7 y los valores de Y vas 0.5, 2.5, 2, 4, 3, 5, 6, 5, 5. Tengo estos valores, ya están tabulados. La suma entonces de los Y me da 24. Aquí lo que estoy haciendo entonces es facilitándoles un poco la existencia para calcular esto.
los y de y menos y promedio. ¿Cuál es el valor promedio? Entonces es la suma de todo eso entre el total de datos que se tiene, ¿no? Entonces va a ser cada uno de estos menos su valor promedio al cuadrado. ¿Qué significa esto? S de t es más o menos entonces como la parte de la desviación estándar. Esto me va a dar la desviación estándar. ¿Sale? Y también tengo entonces esta parte de aquí. ¿Sale? La suma de y de i menos a de 0 menos a1 xi. Aquí está. Al cuadrado todo esto, ¿no? Entonces va a ser cada uno de estos valores. Va a ser esto menos a0, a1. Pero bueno, esto ahorita no lo conozco. Esto técnicamente ustedes no lo conocerían. Entonces, al demonio, vamos a eliminarlo. Adiós, nadie lo ve. Bueno, pero sí tengo entonces estos valores que están aquí tabulados. ¿Sale? Tengo que hallar la recta que mejor entonces aproxime a estos datos. Tengo que calcular todas estas cantidades. La suma entonces de la multiplicación, ¿no? Del producto entre x y y va a ser esto. La suma entonces de los x al cuadrado, la suma de x, la suma de y y los valores promedios de x y de y con n igual a 7. Si hago uso entonces de estas dos ecuaciones que calculan a0 y a1, obtengo esta parte y esta parte de aquí, y entonces simple y sencillamente teniendo estos valores que tengan aquí y estos de acá, el ajuste me va a quedar entonces como y igual a a0 más a1 por x. Simple y sencillamente es eso. ¿Y ya? Así de sencillo, así de fácil. Muy fácil, ¿no? Ya nada más es cuestión de que apliquen estas dos ecuaciones, colocan esas dos ecuaciones con todos los datos, hacen la suma entonces de sus datos y obtienen la recta que mejor aproxima entonces a estos puntos de acá. ¿Y ya? ¿Qué más quieren? Algo más sencillo. Esto de aquí, por supuesto, que eso les queda también de teoría para que lo observen, es para calcular entonces, este es el error estándar del estimado y también entonces el coeficiente de correlación y de determinación para que ustedes observen que también va a ajustar esta recta a sus datos. ¿Vale? Entonces eso les queda para que lo observen y también entonces para que lo programen. Sugerencia de nuevo, como siempre les he dicho, empiecen, por ejemplo, con este ejemplo, valga la super redundancia, a pedir entonces estos datos, se ingresan estos datos, los ponen ya directamente ahí en el Python y nada más entonces programan estas dos ecuaciones para obtener a0, a1, obtienen estos valores para calcular estas ondas, obtienen su ecuación y después obtienen estos coeficientes para ver qué tan bien está ajustando su polinomio. Entonces es extremadamente sencillo realizar una aproximación, ¿cómo se llama? Lineal por mínimos cuadrados, la regresión lineal por mínimos cuadrados, de obtener entonces esta recta que mejor aproxime a los puntos que ustedes coloquen. Lo que deben de colocar es, lo que deben de poner, perdón, o colocar, sí, es el mismo sinónimo, es entonces, el mismo sinónimo que acabo de decir, pero bueno, es colocar entonces también estos coeficientes, esos tres coeficientes para ver qué tan bien está su ajuste, ¿va? Aparte de, ustedes ya tienen al principio, entonces hay que calcular esto, entonces va de nuez. Primero, tienen entonces que recibir ustedes sus datos. Posteriormente calculan todas estas cantidades y después utilizan estas ecuaciones para calcular A1 y A0 y con estos valores generan entonces su ecuación de la línea recta que mejor o que sí, de mejor manera va a ajustar o así minimizando el error, va a ajustar a esos puntos. Posteriormente entonces tienen que utilizar estas ecuaciones para encontrar estos coeficientes y decir qué tan bueno es su ajuste. Recuerden, el ajuste perfecto es donde SR tiende a 0, R y R cuadrada tienden a 1, ¿va? Entonces eso no lo olviden. Así de sencillo tiene que ser ese programa. Ahora,
Si se quieren ver un poco más así de caché y obtener un polinomio de un grado mayor, entonces se puede hacer la regresión polinomial generalizando esta parte de los mínimos cuadrados. Entonces, si quiero obtener un polinomio de grado n, voy a generar, por ejemplo, ahorita un polinomio de segundo grado. Sería este: y igual a a0 más a1 de x más a2 de x al cuadrado más c. La suma del cuadrado de los residuos es esta parte, que recuerden que tiene que ser igual a 0. Y se hace el mismo procedimiento que anteriormente se hizo por el mínimos cuadrados. Se tiene que obtener las derivadas de esta onda con respecto de cada uno de estos coeficientes y se va a obtener, reordenando los términos, se va a obtener un conjunto de 3 ecuaciones para 3 incógnitas, A0, A1 y A2. Entonces, aquí, esto es muy importante lo que dice aquí. Se observa que el problema de determinar un polinomio de segundo grado por mínimos cuadrados va a ser equivalente a resolver un sistema de 3 ecuaciones simultáneas. Por lo que un método aquí para resolver sistemas de ecuaciones es perfectamente aplicable. Eso ya lo tienen ustedes, ya de alguna manera ya lo deben de tener, ¿no? Así uno para resolver por Gauss-Jordan, por Gauss-Seidel, ¿no? Para que se obtenga de manera muy rápida y ya no haya ningún problema. Quién sabe que se volvió a meter aquí en el audio. Lo voy a eliminar, va. Entonces, el sistema que se debe resolver es este, ¿no? Entonces, se puede ser resuelto por algún otro método como Gauss-Jordan, etc. Chequen muy bien cómo se están colocando los coeficientes. xy al cuadrado, xy al cubo, xy a la cuarta, xy a la 0 por n, ¿no? Que este es el que daría n. Y y, xy, x al cuadrado y y, ¿va? Chequen muy bien cómo se está colocando esto, ¿sale? Entonces, esto se puede llevar a un polinomio de grado m, de grado n, como quieran ver, ¿va? Y se obtiene el mismo procedimiento, se obtiene esto, y ya me pasé. Entonces, simple y sencillamente, lo que tienen que hacer es ir colocando esta cosa de aquí para resolver entonces los coeficientes A0, A1 y A2 y sustituirlo en esta ecuación, sin la E, ¿no? Porque la E es la que estamos minimizando, ¿va? Y ya, simple y sencillamente así van a obtener una parábola que mejor se va a ajustar a sus datos, ¿sale? Ustedes ya tienen algún programa para resolver este tipo de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Entonces, mi sugerencia es de que intenten, una vez que ya tienen lo de esto de los mínimos cuadrados, ahora lo coloquen para que vayan entonces resolviendo por otro programa que sería el de Gauss-Seidel o el de Gauss-Jordan, el que quiera, y obtener entonces los primeros coeficientes y después entonces ahora llevar a un polinomio de grado n. Esto va a ir creciendo de la misma manera. Si quieren un polinomio de grado 4 van a necesitar entonces un sistema de 4 ecuaciones para 4 incógnitas, A0, A1, A2 y A3, y les va a dar un polinomio de grado 3, ¿sale? Bastante sencillo, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Los siguientes datos son polinomios de segundo grado. Tengo estos datos, x y y, ¿no? Aquí me da la suma. Y entonces lo único que tienen que hacer ustedes es... Esta cosa ya se super trabó. Tener que m es igual a 2, n igual a 6. Tengo 6 datos. Y tengo entonces valor medio de x, valor medio de y, o el promedio. Ay, cómo se tarda esta cosa. Entonces, si quiero obtener uno de segundo grado, con esto voy a requerir entonces un sistema de ecuaciones de 3×3, ¿no? Ahora sí se está tardando horrores esta cosa. Entonces, con estos datos que tengo aquí, con estas m incógnitas que voy a tener aquí,
de tener que la suma de xy, la suma de y, la suma de xy al cuadrado, la suma de xy al cubo, xy a la cuarta, x por y xy al cuadrado por y al cuadrado. O sea, lo que están obteniendo van a ser, qué cosa tan espantosa ahora. Alguien coopérese para una computadora más potente. Van a ser estas sumas que tienen ustedes aquí, ¿va? Fíjense, recuerden esto cómo se va incrementando, ¿va? Vean entonces cómo se incrementa, obtienen estas sumas y entonces todos estos valores que ustedes tienen aquí los van a colocar entonces en este sistema de ecuaciones para resolver para A0, A1 y A2, ¿va? Entonces ahí está, fíjense cómo está más o menos similar a esta onda, ya se obtiene aquí y se resuelve para obtener A0, A1 y A2. Finalmente la ecuación debe de quedar como esto, que va a ser esta parábola que mejor va a ajustar entonces a los datos va a ser la función que mejor va a ajustar a los datos que tengo tabulados de este lado, ¿no? Entonces, así, simple y sencillamente es como deben de hacerle. Fíjense, mi sugerencia entonces es, reciben ustedes una cierta cantidad de datos. Posteriormente entonces tienen que obtener todos estos valores de aquí dependiendo de cómo va esto. Recuerden entonces, si ahora van a querer un polinomio de un grado mayor, un grado mayor que sea cúbico, por ejemplo, sería n, xy al cubo, xy al cuadrado, perdón, xy al cubo, xy al cuadrado, xy al cubo, xy a la cuarta, xy al cuadrado, xy al cubo, xy a la cuarta, xy a la 5, perdón, xy al cubo, a la cuarta, a la quinta y a la sexta, para ir entonces agrandando ¿cómo se llama? Este sistema de ecuaciones y resolver ahora para A0, A1, A2 y A3. Y así sucesivamente entonces lo pueden ir incrementando para llegar a polinomios de grado mayor, ¿va? Aquí nada más entonces tienen que poner A0, A1x, A2x cuadrada, A3x cúbica, A4x cuarta y así sucesivamente. ¿Cómo se llama? El procedimiento va a ser similar, pero lo que tienen entonces que obtener es este sistema de ecuaciones y resolverlo para sus coeficientes para colocarlo entonces en su ecuación. Generalmente esto se deja para mínimos cuadrados como una regresión lineal, pero se puede obtener valores mayores. Entre el polinomio sea un poco más grande va a ser un poco más complicado y la carga computacional va a ser mayor para resolver estos sistemas de ecuaciones. Entonces ahí pueden ponerle un cierto tope de que a lo mejor ese polinomio de grado m puede llegar nada más hasta 10, que generalmente se hace así en los softwares donde se hacen o más bien se resuelven este tipo de aproximaciones por mínimos cuadrados, ¿va? Bueno, espero que entonces haya quedado muchísimo más que claro esta parte entonces de las regresiones por mínimos cuadrados, ya sea regresión lineal o regresión polinomial, para que puedan entonces ustedes ir revisando todos los datos que se van obteniendo todos los días y decirle que no a nuestro querido subsecretario. Va. Bueno, entonces aquí termino con esta parte, con esto de aquí. Espero que haya quedado todo muchísimo mejor y más claro que las Coca-Colas. Va. Entonces nos estaremos viendo muy pronto. ¡Au!